Buenos días, señor Carlos. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Le saluda Gerson Domínguez. Sí, precisamente queríamos conversar con usted a ver si es que de repente nos puede dar la oportunidad de poder hacerle una entrevista, ¿no? Ya que somos estudiantes del primer ciclo de Certus. Queríamos poder hacer una entrevista y para que nos pueda autorizar con el video que vamos a realizar solamente para fines de académicos, ¿no? En este caso, sí. Genial, el domingo entonces, a, a las, a las 8. Listo, 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 señor Carlos. Sí, en esta entrevista en todo caso estaríamos mi compañero Eric López, mi compañera Shirel Ramírez y mi persona quien le habla. Listo, señor Carlos. Entonces estamos a la espera de la entrevista y ese día nos vemos para poder realizarlo. Listo, muchas gracias. Gracias. Buenas noches, el día de hoy tenemos a un gran administrador, ¿no? Hemos hecho las coordinaciones correspondientes para tener aquí al señor Carlos Domínguez, ¿no? El cual nos va a explicar un poco acerca de la empresa en donde está, el cual ha creado y pues algunos detalles, ¿no? Buenas noches, señor Carlos, ¿cómo está? Buenas noches. El día de hoy queríamos preguntarle cuáles son sus datos. Queremos primero saber acerca de usted. Bueno, soy peruano, tengo 49 años, mi nombre es Carlos Domínguez Castro eh, y voy a comentarles un poco la experiencia del rubro alimentación en el cual pude pasar por esta experiencia en el año 1995, desde el periodo 1990 hasta el periodo 1999 en el que estuve administrando esta cadena de negocios del rubro de alimentos, de consumo masivo. Genial, interesante. ¿Y cuál sería este rubro? ¿Cuál es el nombre de esta empresa? En realidad es una empresa familiar conformada por un grupo de emprendedores peruanos naturales de la ciudad de Ayacucho, en el cual era un grupo de hermanos los cuales tenían varias cadenas de pollerías. Ellos iniciaron con una tienda de una pollería y luego fueron abriendo otras tiendas más, otras pollerías más, llegando a formar una cadena de seis pollerías, en las cuales eran administrados por uno de los hermanos y con responsabilidades que pudieron tener en los demás miembros de la familia, como una empresa familiar, hasta el momento que pude yo trabajar al lado de ellos, en el que entramos ya a la parte más administrativa. Interesante, muy interesante. Entonces me comenta que esta empresa viene desde los años 1990. En realidad es una empresa que, como toda familia emprendedora, al llegar después de su ciudad natal buscando cómo crecer, pasaron por una serie de negocios propios, ¿no? Desde la parte de lo que eran abarrotes hasta que comenzaron a formar un negocio de venta de comida rápida, que en ese tiempo, para aquellos años, era bastante productivo, tenía mucha demanda, que era el tema de las hamburguesas, el tema de las comidas muy rápidas, ¿no? Y también fueron incursionando en la parte de los pollos a la brasa. Y les fue bien, tuvieron bastante aceptación en aquellos años, logrando a perfeccionar la parte de lo que era la sazón, la atención, estableciéndose en una tienda propia y ya después de algunos años de haber estado en esa experiencia y de haber podido capitalizarse ya formalmente, emprendieron estar abriendo algunas sucursales en las cuales ya yo cuando me integré al equipo de trabajo con ellos, conocí la primera tienda principal y luego ya los acompañé en las siguientes 5 tiendas más que lograron abrirse, ¿no? Entiendo. Entonces, esta empresa básicamente no solamente se centró en el tema de pollo, sino también que anteriormente tuvo una fabricación de productos como las hamburguesas, salchipapas, pueden entender, Sí. y luego fueron maximizando sus negocios. Sí, fue un tema, iniciaron en primera instancia con las comidas muy rápidas, que eran de rápida demanda y de no mucha infraestructura de inversión, que era tener una plancha muy
rústica en la que podían hacer pues las llamadas hamburguesas, las llamadas salchipapas, ¿no? Y de ahí fueron creciendo un poco más hasta que ya lograron tener una tienda propia, la cual acondicionaron, y luego pues crecieron haciendo ya su pollería, ¿no? Porque ya comenzaron a experimentar algunas cosas y les fue muy bien con el tema de la sazón, ¿no? Entonces tuvieron la aceptación y patentaron el nombre, ¿no? El nombre de esta empresa es Pollos a la Brasa Leo, que es una empresa eh, familiar básicamente, ¿no? Entiendo. Y respecto a la empresa, ¿cuántas áreas tienen? Eh, ya sea en cocina o en tema administrativo. El proceso de comida rápida en la pollería es un proceso bastante dinámico, cíclico. Empieza por todo el proceso de la preparación, de todo lo que es las necesidades mínimas de la preparación, ¿no? Desde la parte en aquellos tiempos ellos eran quienes iban y compraban, digamos, en la parada, ¿no? Compraban unos 5 sacos de papa, 10 sacos de papa, compraban sus sacos de carbón. Ellos hacían todo, ¿no? O sea, hacían todos en su momento sus necesidades propias, las cuales las iban trabajando poco a poco. Entonces, conforme conforme ellos fueron creciendo, pues se fueron dando cuenta que había una serie de necesidades, ¿no? De tener a alguien que se pueda encargar de repente del proceso de las compras, de tener a alguien que se pueda encargar de lo que era dirigir a un grupo de personas, de manejarlos en un horario de trabajo, de tener un grupo de personas que puedan ver la parte de quiénes van a ser los que van a pelar las papas, quiénes son los que van a cortar las papas, que era todo un proceso. Luego, lo mismo pasaba con el pollo, ¿no? Había que ir a comprar a los centros donde se vendían, pues, buscando donde se vendía el pollo y que sea, pues, en avícolas que puedan darle cierto margen de rentabilidad en la compra en cantidades, y había que tener a una persona que pueda limpiar el pollo, que lo pueda acondicionar y luego pasar por otra etapa de preparar el pollo, aderezarlo y luego la parte de transportarlo. Entonces tenía una serie de cosas que, como era una empresa familiar, casi los miembros de la familia, entre las hermanas y los hermanos, se distribuían esta función. Al llegar yo a trabajar con ellos y ellos al ver también la necesidad de tener una persona que pueda ordenarles en cierta forma, no el proceso, sino la parte de la tienda, porque en la tienda había otro problema que era, eh, después de todo este trajín de trabajo, tenía que uno de los hermanos pararse en la caja, digamos, desde las 6 de la tarde hasta las 12 de la noche, y era bastante desgastante, ¿no? Y al día siguiente volvía con la misma rutina de trabajo, y llegó un momento pues en que se sintieron cansados. Entonces, al ver esa necesidad, optaron por buscar a alguien que pueda ayudarles a darles ciertas soluciones. En ese momento se encontraron conmigo. Eh, yo también recién estaba experimentando, haciendo mis primeras prácticas en la parte de lo que era administración. Había venido ya del rubro de alimentos, de haber trabajado dirigiendo un video pub en esos tiempos de los 90. Tuvo muchísima aceptación en Lima también, y con un poco de experiencia, con un poco más de administración de algunas necesidades, se pudo poner en práctica varias cosas. Entiendo. Entonces, durante todos estos años de experiencia han habido ciertas complicaciones respecto a esta empresa. ¿Y cuáles han sido también acerca de los factores claves que ha tenido esta empresa? Una de las complicaciones bastante marcadas que se pudo ver fue el hecho de la distribución de los dividendos en primera instancia, ¿no? Una vez, si bien es cierto, ellos habían perdido ya hace bastantes años atrás al patriarca de la familia, pero vivían con la mamá. La mamá también era una señora ya bastante entrada en años, ¿no? Que era quien tenía el control del dinero, ¿no? Pero uno de los hermanos se dedicaba a la parte de los pagos, de la administración del dinero, otro a la parte de las compras, otro a la parte del manejo del personal, pero luego al momento del ordenamiento de las utilidades, rentabilidades que puedan tener cada uno de ellos, como un sueldo no se veía como un sueldo, sino era como decir un pago semanal. Lo mismo pasaba con el personal,
Entonces no había una estructuración, no había una organización, no había un organigrama claro, no había un desplazamiento de planificación en todas las actividades, no había una programación de roles, funciones y responsabilidades que puedan tener desde los propios líderes que manejaban la empresa, y conforme iban creciendo se iban complicando un poco más, ¿no? Entonces, a partir de esos pequeños problemas que se comenzaron a encontrar, inclusive en la parte administrativa se trabajaba manualmente, es decir, había unos tickets que se compraban en la librería y era después un problema porque cuando había que hacer las liquidaciones al final del turno había que hacer una contabilización de todo, ¿no? O sea que físicamente había que contar cuántas botellas de gaseosa había, de litro, de medio litro, medianas, cuántos pollos había que contar físicamente, y luego había que pasar a la parte de los tickets, a contabilizar los tickets y cruzar. Y era un tema un poco complicado porque se mantenía desordenado. Entonces comenzamos a hacer cambios bastante importantes en la parte del ordenamiento, de que había que eh, incluir algunas nuevas cosas, como por ejemplo ya ser un poco más sistemático. Entonces ya había que tener una caja registradora, ya había que trabajar con una comanda, ya había que trabajar con un equipo de cómputo, ya tenía que planificarse compras que tenían que ser pues semanales, pagos que tenían que ser, manejo personal y cosas que ya fuimos incluyendo poco a poco en los procesos, pero igual seguían habiendo algunas dificultades todavía con el tema del manejo interno, ¿no? Económico de la empresa. Entiendo, entiendo. Señor Carlos, para terminar, ¿cuál es la recomendación que usted pueda dar a los nuevos emprendedores que se vienen formando? Eh, Ahora que salimos, casi podríamos decir que estamos saliendo de una pandemia mundial y que muchas de las personas hemos tenido que adaptarnos a los cambios y que en algunos casos han sido frustrantes porque de repente muchos han perdido los trabajos, algunas empresas han tenido que hacer su suspensión perfecta de funciones, de labores. Eh, la mejor recomendación que toda organización debe tener, si es una micro o pequeña empresa o si es una empresa bastante sólida, radica específicamente en el organigrama claro que pueda tener la empresa por un lado y por otro lado todo el proceso de planificación que se debe dar, ¿no? Sin una planificación estratégica, sin planteamientos estratégicos operativos, tácticos, no se puede lograr estabilizar a una organización y llevarlo a un nivel que uno espera en todo momento, pues que la empresa esté avanzando, ¿no? Entonces, es bueno ponernos ciertos puntos de partida que nos permitan en la gestión administrativa poder plantear en todo momento, ¿no? Por ejemplo, poner un ciclo de Deming, ¿no? En el que puedo yo todo el sistema, planearlo, hacerlo, verificarlo, actuarlo las veces que sea necesaria y comenzar a poner planes de acción inmediato cuando comienzo a encontrar complicaciones o comienzo a encontrar rutas que no sean las que me estén llevando por un camino que es el que yo espero. Entonces, trabajemos mucho en la parte de la planificación, en el tema de la disciplina, que también es bastante importante. Todas las personas que empezamos una empresa pequeña debemos ser muy disciplinados en la parte del organigrama, en la parte de la estructura, en la parte de los ingresos y egresos que podamos tener. Entonces, no podríamos, administrativamente hablando, gastar más de lo que ganamos, ¿no? Eso es un punto básico que en toda situación, inclusive de vida propia, se debe llevar en consideración. Entiendo. Muchísimas gracias, señor Carlos Domínguez, por habernos apoyado en esta entrevista. Eso Gracias, sería todo, gracias a doctor. ustedes. Listo, gracias.